¿Lula o Bolsonaro? ¿Bolsonaro o Lula? Quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales de Brasil y todo gira en torno a esos dos nombres y acaso, sí a sus compañeros de fórmula. Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a las pistas aliado con parte del centro y apuntando a los desfavorecidos por la inflación y la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro no se queda atrás y logra que el Parlamento le apruebe $7.500 millones en ayudas sociales. El gigante latinoamericano está inmerso en una polarizada campaña donde la violencia es una amenaza cierta. Al asesinato de un partidario de Lula en manos de uno de Jair Bolsonaro se suman 25 muertos más, algo que recuerda la campaña de 2018 cuando 72 brasileños fallecieron en hechos de violencia electoral y hasta el propio Bolsonaro fue apuñalado. Preocupante porque siempre la violencia es una amenaza a la democracia y porque el foco deja de estar en donde debiera, las urgencias de los ciudadanos y los problemas estructurales del país. No es la única amenaza para la democracia brasileña. El propio presidente, siguiendo un guión que parece calcado de Donald Trump, se dedicó primero a cuestionar a la justicia y cuando las encuestas comenzaron a serle desfavorables, pasó a atacar el sistema electoral sin ninguna prueba, pero intentando sembrar dudas. Con la antidemocrática consigna de solo si yo gano, la elección es limpia. Comienza Conexión Global Prime. ¿Cómo ha estado esta campaña? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo se enfrentan estos dos principales candidatos? En la nota de Laura Soto. Eu quero que vocês saibam que além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, que está uma desgraça. Era la promesa que Luis Ignacio da Silva entregaba a sus simpatizantes y seres queridos pocos minutos después de dejar el lugar donde estuvo 580 días detenido. Un encarcelamiento que frustró el quinto intento del exmandatario brasileño de llegar al Palacio de Planalto. Hoy, a casi 3 años de su puesta en libertad, Lula busca la revancha. Nuestra coalición es para derrocar al fascismo y vencer a esta cosa que no entiende a Brasil y al pueblo. Tirando dardos contra su ahora contrincante Jair Bolsonaro, el izquierdista de 76 años lanzó su campaña presidencial y al igual que la vez anterior, es el favorito para derrotar al actual mandatario. El líder del Partido de los Trabajadores lidera los sondeos con un 44% de las preferencias, mientras que el ex militar se mantiene alrededor de 10 puntos atrás dependiendo de la encuesta. Es la 6ª vez que Lula busca llegar al sillón presidencial. Antes de alcanzar el triunfo en la elección que lo llevó por primera vez al poder en 2003, lo intentó 3 veces. Logró la reelección que lo mantuvo en el cargo hasta 2010. Años después y tras la destitución de su sucesora y compañera de partido Dilma Rousseff, el expresidente quería volver a dirigir el destino de la potencia sudamericana, pero algo lo detuvo, específicamente un voto. Que votaron. Sobre la votación acerca de conceder o no la orden, yo acompaño al relator para también denegar la orden solicitada. Fue la decisión que lo llevó a la cárcel. Ese abril de 2018, el Tribunal Supremo de Brasil rechazó el recurso que el exmandatario presentó para salvarlo. Esto luego de haber sido condenado a 12 años y 1 mes de prisión por corrupción, acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a través de un lujoso departamento en un balneario del estado de Sao Paulo. Quien crea que este es el fin de Lula se va a romper la cara, porque en la política quien tiene el derecho a decretar mi fin es el pueblo brasileño. Ahora voy a reivindicar el derecho a postularme a la presidencia de la República en 2018. Y así lo hizo. Solo unos días después del veredicto del Supremo, el izquierdista se entregó a las autoridades y desafiando a la justicia inscribió de todas formas su candidatura. Pero tal como ya se preveía, en solo 4 meses el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó para ser candidato. Así, el aspirante preferido a ganar los comicios de ese año le dejó el camino libre al ultraderechista Jair Bolsonaro. El proceso contra el expresidente estuvo marcado por irregularidades que apuntaban al entonces juez Sergio Moro, que más tarde se convertiría en el ministro de Justicia de Bolsonaro. Casi 1 año y medio después de su detención, el propio tribunal que lo condenó le otorgaba la libertad en noviembre de 2019.
El Supremo Tribunal Federal fortaleció la democracia y la Constitución con esta decisión, principalmente cuando tenemos un gobierno de extrema derecha atentando contra la democracia. La gran mayoría del pueblo brasileño es honesto y trabajador. No le daremos espacio a un convicto. En marzo de 2021, el exmandatario sumó otro punto a favor. El Supremo anuló las 4 sentencias que pesaban en su contra, en 2 de las cuales ya había sido condenado. Con ello pudo volver a postularse a la presidencia. A él le siguió Bolsonaro, que ha levantado el temor entre la oposición de que no reconozca los resultados en caso de perder. Esto porque la semana pasada cuestionó la seguridad del sistema electoral brasileño frente a una convocatoria de unos 40 diplomáticos extranjeros, además de criticar a las autoridades electorales. No es un sistema de confianza porque no se puede auditar. Es imposible hacer una auditoría en las elecciones aquí en Brasil. Así, Brasil asistirá en octubre al enfrentamiento político que hace unos años no se pudo dar. Vamos de inmediato a la conversación con Adrián Albala desde Brasilia. Él es profesor adjunto asociado de la Universidad de Brasilia, Instituto de Ciencia Política. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo describiría el actual clima electoral? ¿Qué tan polarizada está la situación hoy día frente a la elección presidencial? Esa es la pregunta primera que haces, es perfecta, porque la verdad es que es un clima pésimo el que estamos viviendo acá, de violencia no solamente retórica, como uno podría esperarse, sino que de violencia física. O sea, que han habido muertos, como vos has presentado, y muertos por motivos políticos. Cosas que no solían acontecer en Brasil, al menos hasta la elección pasada, y son temáticas que están siendo polarizándose y sobre todo que han venido colocándose más fuerte y animada en buenas medidas por el propio mandatario, ¿no? Bolsonaro y sus aliados tienden a animar o en todo caso a revivir y mantener ese clima de polarización justamente para mantenerlo vivo, ¿no? O sea, las encuestas lo están dando bastante por debajo de Lula, y el interés de él es justamente mantener un poco esa polarización para que él pueda mantenerse vivo en las elecciones, a pesar de justamente todo lo que ha pasado durante su mandato. Ahora, ¿cómo describiría el lanzamiento de la candidatura de Jair Bolsonaro, el reciente lanzamiento con su compañero de fórmula, además, apelando también a las mujeres, que es un electorado donde tiene problemas él para penetrar, tiene otros electorados donde tiene claramente favoritismo, pero habló sobre mujeres, habló también de las relaciones exteriores, habló también del plan de gobierno, donde ya la lucha contra la corrupción no es lo prioritario, habla, por ejemplo, de temas como la patria, Dios, la familia tradicional, el rechazo al aborto, también los sectores más desfavorecidos. ¿Cuál es, cree usted, la principal idea detrás de la actual candidatura? Bueno, son dos cosas. Primero, Bolsonaro precisa un poco dejar de lado la gestión que ha hecho durante la pandemia, ¿no? Que acá estamos registrando casi 700.000 muertos, o sea que precisa un poco limpiar su imagen, y obviamente lo hace de dos formas, apelando a su base electoral, que es muy fuerte con los evangélicos, que son, como en Chile de hecho, que son una franja bastante importante de la población acá, son 35-40% de la población, y que votan masivamente a Bolsonaro, ¿no? Pero para poder mantenerse vivo, él precisa apelar a ese electorado. Y segundo, como bien lo mencionaste, son dos tentativas que él precisa reactivar. El discurso casi mesiánico que hizo su mujer en su discurso de investidura no es un discurso gratuito, es un discurso muy enfocado a decir que a pesar de lo que se puede haber dicho, Bolsonaro sí le gustan las minorías y en particularmente las mujeres, sabiendo de que tiene
gran déficit con el voto femenino. O sea, todas las encuestas dan que más del 55% de las mujeres rechazan a Bolsonaro. Así que eso es obviamente una señal muy importante. Segunda cosa, una cosa que para el público chileno es un poco distinto, en todo caso nuevo, es la chapa con quien, o sea, el candidato a vicepresidente que lo acompaña. Y eso tampoco es una señal gratuita o fortuita. Otra vez se acompaña de un candidato que no es un político, sino que es un militar ni siquiera de reserva, sino de activa. Y lo hace por dos motivos. Primero, porque él precisa que su vicepresidente no lo opaque, ¿no? Y segundo, porque también sabe que, como lo ha tenido atrás, y sobre todo como se ha manifestado durante su gobierno, tener un vicepresidente político, o sea, que tiene entradas acá en el Congreso, puede ser potencialmente el gusano dentro del fruto, o sea, el que puede eventualmente ayudar a su pérdida o a su derrocada, ¿no? Un poco lo que pasó con Dilma. Así que colocando a una persona inexperiente con la política, o en todo caso que no es un candidato político, hacen a dos cosas, diciendo, miren, yo no soy un político como los demás, yo no hago política como los demás, sino que yo pongo gente próxima al pueblo, que no son políticos, y además me blindo, de cierta forma, que el tipo no va a estar por detrás mío conspirando contra mí. Ahora, ¿cuánto ha permeado en la población? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con las críticas que comienza a hacer primero al sistema judicial Jair Bolsonaro y luego al sistema electoral? Bueno, esas son cosas interesantes. Al contrario un poco de lo que puede haber pasado en otros lugares en que los apeladores, por ejemplo, los apoyadores de Trump, invirtieron el Congreso Nacional. Acá, desde hace 2 años, el blanco ha sido el Supremo Tribunal Federal. O sea que los jueces son vistos como los patos feos para Bolsonaro y el enemigo, básicamente el enemigo de Bolsonaro, ¿no? Así que todas las críticas en todos los discursos de Bolsonaro manifiesta y deja claro que su enemigo, o los que están manifestando, que están en realidad haciendo casi que complot en contra de su gobierno, es el Supremo Tribunal Federal. Y incluso en la mayoría de sus discursos durante la pandemia o post-pandemia, para justificar los malos resultados suyos, clasificó, en todo caso colocó el Supremo Tribunal como el culpable de su inoperancia o de la falta de operancia política durante la pandemia. Y segundo, la retórica contra las urnas electrónicas, que Brasil es uno de los pioneros mundiales en voto electrónico presencial, que son esas urnas, es una retórica para justificar lo injustificable de cierta forma. O sea, ya que las encuestas todas dan Lula con margen importante de ventaja, hay que encontrar un culpable para eso. Y hay que mostrar, o en tu caso hay que intentar de justificar la potencial derrota que él podría tener. Y la derrota fácil para encontrar es el sistema, bueno, más que el sistema es el modo de votar, que son las urnas, que por ser urnas electrónicas despiertan las fantasías que pueden haber por atrás, que sean hackeables o impenetrables, y al colocar esa duda, pone en riesgo, de cierta forma, el apoyo a eso. Si ha penetrado la población, bueno, más o menos. Hasta recientemente, el 60% de los brasileros, 70%, perdón, de los brasileros presentaban confianza con el modo de votación. Pero las investidas y sobre todo el recurso a marketing político muy agresivo en YouTube, en WhatsApp y en otros vías, ha hecho que esa tendencia está yendo a la baja. O sea que hoy tenemos una aprobación o una confianza en torno del 55%. Lo que no deja de ser llamativo, ¿no? Que en tan poco tiempo un modo electoral que nunca había sido cuestionado y que mundialmente es reconocido como fiable y poderoso, Adrián, sea reconsiderado ahora, ¿sí? ¿Hay temor entre la población de que Jair Bolsonaro, en caso de perder, pues también podría ganar, digamos, se sabe cuando se cuentan los votos finalmente, ¿no? Más allá de las encuestas, ¿hay temor de que pudiera no reconocer
el resultado, un resultado en caso de serle adverso? Evidentemente. Todos los días es tema de todas las manchetas, de todos los canales de televisión, de todos los diarios de acá, es el discurso golpista de Bolsonaro, el discurso de no aceptar la potencial derrota y el discurso en contra de las instituciones. Ese es un temor que todas las instituciones, la población un poco menos, porque tal vez aún es un temor un poco lejos, pero al menos los diarios y la prensa en general no para de colocar esa amenaza, que es una amenaza real. Y para cerrar, la violencia que ha estado presente, recién lamentamos un asesinato, no es el único, son más de 20 en esta campaña, en la anterior fueron más todavía. ¿Qué tan presente está en las calles, en los brigadistas, en el ambiente brasileño la violencia electoral, de lado y lado? Está muy fuerte. Yo te diría que es fomentada, como te decía al inicio, es fomentada particularmente por los seguidores de Bolsonaro, pero obviamente del otro lado también hay una intolerancia creciendo. Y ese clima tiende a crecer con la llegada de las elecciones, ¿no? Y bueno, estamos en un clima extremadamente polarizado en que en muchos aspectos eso se manifiesta obviamente por intolerancia en general y también por un vaciamiento de las posibilidades de centro o de las vías de centro, ¿no? Es bien parecido, con todas las proporciones guardadas, ¿no?, al Chile de los años 70, en que o estabas con un bando o el otro, pero no había posibilidad de recuperación o en todo caso de reconciliación. Estamos en pleno momento parecido a este. Adrián Albala, profesor adjunto de la Universidad de Brasilia, Instituto de Ciencia Política, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchas gracias, Mónica. Vamos a ir de inmediato a revisar las encuestas. ¿Qué nos dicen las encuestas? Bueno, la encuesta XP y PESP divulgada el lunes 25 de julio, ¿qué nos dice? Y lo tenemos. Muestra al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores con un 44% de las preferencias. Ciro Gómez, que ya lo hemos visto nuevamente, de la PDT, desde centro izquierda también, del Partido Democrático Laborista, Ciro Gómez con un 9% y Jair Bolsonaro del Partido Liberal. Recordemos que él el año pasado, en noviembre del 2021, entró a militar en ese partido después de haber sido de otro partido, el Partido Social Liberal. Entra a militar en este partido, que es de derecha, de ultraderecha de hecho, para poder postular a la presidencia de la República y tiene hasta ahora un 35%. Ahora, como decimos siempre, la mejor encuesta son las urnas y evidentemente hay que esperar ese resultado, pero hasta ahora los sondeos de opinión le dan un margen considerable a Luis Ignacio Lula da Silva. Obviamente que hay algunas encuestas que le dan más, otras que le dan menos, pero claramente son estos tres candidatos los que están en competencia. Está entre dos la definición, pero algo tendrá que decir Ciro Gómez, evidentemente, con este 9% después para una eventual segunda vuelta. Algunos sostienen que podría ganar en primera vuelta Luis Ignacio Lula da Silva, otros dicen que es completamente imposible, pero creen que su victoria, más allá de que sea en una segunda vuelta, está relativamente hasta ahora segura. Otros sostienen que Bolsonaro ya ha dado una sorpresa la vez anterior, no enfrentaba a Luis Ignacio Lula da Silva, pero es un candidato muy fuerte que sabe trabajar muy bien las redes sociales, que sabe también hacer campaña. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperamos, por supuesto, finalmente que sean los ciudadanos, las ciudadanas brasileñas y con qué nivel de participación también y cómo se desarrolla entonces este proceso electoral. Pero de igual manera, como les decíamos, el margen de error máximo en esta encuesta, en esta medición, es de 2,2 puntos, con un intervalo entonces de confianza de 95,45%. Es entonces una de las últimas mediciones que se ha hecho pública en el contexto de este proceso eleccionario, un proceso eleccionario que además se caracteriza por un parlamento fragmentado, por muchísimos partidos políticos en Brasil, donde es muy fácil además crear nuevas colectividades que además reciben financiamiento importante, y eso, dicen algunos, es parte de las motivaciones
para esta fragmentación de partidos políticos que podemos observar en Brasil. Importante también destacar quiénes son los compañeros de fórmula de cada uno de los candidatos. En el caso de Jair Bolsonaro, el actual mandatario eligió como acompañante de fórmula a quien fuera antes su ministro de Defensa. Nos referimos a Walter Souza Braga Neto. Su actual vicepresidente, Hamilton Mourão, también fue un militar. Así que hablamos entonces de alguien que ha decidido tener un hombre de compañero de fórmula, quien fuera su ministro de Defensa, en vez de una mujer, porque muchos decían mejor escoja una mujer tecnócrata que la haga tener mejor llegada con el electorado femenino. Luis Ignacio Lula da Silva entonces tiene a Geraldo Alckmin, que es un centrista, como parte de compañero de fórmula y parte entonces de una agrupación de centro, como les decíamos entonces, del PSB, del Partido Socialista Brasileño, y al cual se afilió recientemente este político que es de carácter centrista y que forma parte entonces de esta coalición más amplia que tiene a Luis Ignacio Lula da Silva junto a otros como a los partidos Redes, Solidaridad, Partido Socialismo y Libertad, también al Partido Comunista de Brasil, al PSDB y al PT, el Partido de los Trabajadores. Vamos a seguir avanzando entonces en el programa y para eso vamos a ir al contacto con Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores, por tanto partidario evidentemente Luis Ignacio Lula da Silva, exministro de Salud además del exmandatario. Está en Recife, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es la plataforma política? ¿Cuál es, cree usted, lo distintivo del programa de Luis Ignacio Lula da Silva? Y se lo pregunto porque en general hemos encontrado que la violencia, la polarización de uno y otro lado le quitan protagonismo a las propuestas y queremos saber cuál es la diferencia de lo que propone Luis Ignacio Lula da Silva, no solo en relación a Jair Bolsonaro, sino a él mismo, a sus anteriores administraciones. Hay una grande diferencia entre Bolsonaro y Lula. Esta diferencia se puede empezar a analizar cuando volvemos a mirar lo que fue el gobierno Lula y lo que es el gobierno de Bolsonaro. Nosotros tenemos el objetivo de, por una nueva vez, hacer una inclusión social importante. Hoy en Brasil nosotros tenemos una situación económica y social muy grave. Hay un crecimiento de la inflación, del desempleo, también de la miseria, incluso del hambre. Entonces, esta es una prioridad principal. Por otro lado, nosotros creemos que las políticas públicas, las políticas sociales, tienen que ser reconstruidas porque el gobierno Bolsonaro las ha destrozado. Entonces, yo creo que es un programa completamente diferente de Bolsonaro. Y respecto del mismo, de las anteriores administraciones de Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra con un país con inflación importante, más de 10%, más de 11%. Además, después de la pandemia, donde no va a gozar de lo que gozó él, como otros mandatarios latinoamericanos, que es un alto precio de las materias primas, lo cual también le parecía conveniente, y además con los combustibles muy caros. ¿Qué diferencia hace un exmandatario que además enfrenta aprensiones de parte del mundo económico respecto a que rigidice, por ejemplo, la legislación laboral y respecto de otras materias? Yo creo que hay muchas cosas que pueden hacer con que los invertidores puedan volver a invertir en Brasil. Entre estas es la cuestión de la seguridad jurídica que nosotros no tenemos hoy en Brasil, porque Bolsonaro no solamente no respeta las leyes, como está todo el tiempo haciendo cambios, no solamente en las leyes, mas incluso en la Constitución. Con eso los invertidores no están hoy pensando en Brasil como un destino para sus inversiones. Por otro lado, nosotros pensamos que hay una margen muy grande para que se pueda utilizar el poder del Estado para hacer un estímulo a la retomada del crecimiento económico, a posibilidades de tener la creación de empleos. Entonces, creemos que sí, que es perfectamente posible, porque hoy en todo el mundo la política económica está cambiando.
los principios neoliberales están siendo sustituidos por políticas que tienen una participación más intensa Senador, del Estado. Pues no. Todos sabemos que respecto a las causas judiciales Lula fue absuelto, eso es cierto, pero él mismo y usted en otras ocasiones y otros personeros del Partido de los Trabajadores han reconocido que el Partido de los Trabajadores en el pasado sí se vio involucrado en casos de corrupción, como por ejemplo, por nombrar uno, el mensalado, en que se les pagaba una mensualidad a parlamentarios para que aprobaran proyectos favorables al gobierno o en los que estaba de acuerdo el gobierno. La corrupción ha sido reconocido como uno de los problemas del Partido de los Trabajadores, bueno, no solo del Partido de los Trabajadores, de buena parte de la clase política brasileña. ¿Eso cuánto le pesa al Partido de los Trabajadores? ¿Qué tiene que hacer el Partido de los Trabajadores también para enfrentarlo y no hacer vista gorda y no caer en nuevos escándalos de corrupción? Yo creo que no pesa mucho. Primero porque las acusaciones que han sido, los encargos que han sido imputados al PT y al presidente Lula, hasta ahora todos fueran completamente desmentidos. Hay pruebas claras de que hubo acá en Brasil un proceso de lawfare que deseaba no solamente comprometer el Partido de los Trabajadores, pero especialmente el presidente Lula. Pero nosotros incluso fuimos quien en Brasil realizamos una serie de cambios en la Constitución, en las leyes, para crear condiciones de hacer una fiscalización, una acción mucho más fuerte en contra de la corrupción. Además, este gobierno que aquí está, de Bolsonaro, está totalmente involucrado en escándalos de corrupción, incluso con políticas públicas importantes como en la educación, como en la salud, como en innumerables otras acciones importantes. Entonces yo creo que hoy el pueblo brasileño ya sabe que muchas de esas acusaciones no tenían veracidad. Ahora, ¿qué cree usted que va a definir esta elección en los temas, pero también en qué grupos de la población se juega esta elección? Yo creo que la economía y la cuestión social serán los grandes temas de esta elección, porque hoy en Brasil tenemos 33 millones de personas que viven hoy con hambre, que viven en la hambre. Tenemos 110 millones que viven en inseguridad alimentaria, porque no saben si van a hacer tres alimentaciones por cada día. Tenemos también la perspectiva de futuro. Entonces, por esta razón, yo creo que los principales actores de esta elección son las personas más pobres, son los jóvenes, son las mujeres, que especialmente en este periodo han sido mucho más excluidas. Entonces yo creo que las cosas van a se definir por la economía, por la situación social y especialmente por estos grupos sociales que están hoy muy discriminados en Brasil. Para ir cerrando, ¿cree usted que puede no reconocer un resultado adverso Jair Bolsonaro? ¿Cree que existe ese riesgo? ¿Y cuán fuerte o débil es la democracia brasileña para enfrentar algo así? Yo creo que Bolsonaro está buscando un pretexto para intentar una acción de un golpe de Estado. Pero yo creo que no hay hoy en Brasil soporte, apoyo para algo como esto. Incluso no hay internacionalmente. El propio gobierno de los Estados Unidos han dicho con todas las letras que no van a sostener un gobierno o alguien que intente hacer un golpe de Estado. Por otro lado, las élites empresariales también están diciendo con todas las palabras que no aceptan un golpe de Estado o la interrupción de la democracia, así como la población con sus instituciones, las entidades. Entonces, yo creo que es difícil que él pueda hacer eso, pero
yo creo también que nosotros no podemos subestimar la posibilidad de Bolsonaro de crear mucha confusión, tumultos. En estas situaciones yo creo que hay posibilidades de tragedias que puedan ocurrir, pero hoy no tiene ningún soporte, creo yo, excepto por algunos sectores de las Fuerzas Armadas de hacer este golpe. No creo hoy. Le quiero agradecer muchísimo a Humberto Costa, senador del Partido de los Trabajadores, que nos haya acompañado desde justamente Recife. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. 11 de la noche en Chile con 1 minuto, 12 de la noche en Brasil con 1 minuto. Hacemos una pausa y seguimos analizando estos días claves para la carrera presidencial y para Brasil. Volvemos a Conexión Global y es importante esta elección también de Brasil, ponerla en el contexto latinoamericano. Veamos entonces qué es lo que nos muestra el mapa. En rojo podemos ver evidentemente todos aquellos gobiernos que teniendo hartas diferencias entre sí tienen una tendencia más bien en la izquierda. Y ahí obviamente tenemos a México con Manuel López Obrador, tenemos a Colombia ahora con Gustavo Petro que va a asumir en el poder, Ecuador se va al otro lado, al azul, con Guillermo Lasso, Perú también en rojo con Pedro Castillo, Bolivia con Luis Arce, Chile con Gabriel Boric, Argentina con Alberto Fernández, pero haciendo las diferencias además de cada proyecto político, porque es bien difícil comparar a Manuel Andrés López Obrador con, por ejemplo, Pedro Castillo tiene diferencias, también con un Gustavo Petro y también con Gabriel Boric. Más allá de la opinión que ustedes tengan, positiva o negativa de cada uno de ellos, uno podría asemejar en lineamientos políticos, en planes de gobierno, bastante más, por ejemplo, a un Gustavo Petro, con un Gabriel Boric y bastante más, tal vez, a Pedro Castillo, en una línea con un gobernante como Andrés Manuel López Obrador, también con hartas diferencias, sí, eso es verdad. Y tenemos entonces en la derecha Paraguay, tenemos a Uruguay, Ecuador y Brasil hasta ahora. Así es que se habla de que si Brasil fuera gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva, se consolida un giro hacia la izquierda, como hace algún tiempo un giro hacia la derecha en el continente. ¿Por qué tenemos en café algunos países como Venezuela, como por ejemplo Cuba, o como por ejemplo, bueno, ya, les voy a dar dos, Venezuela y Cuba? Porque, y yo me hago cargo de esa opinión, los denominamos como dictaduras. O por ejemplo, en el caso de Honduras también, los denominamos como dictaduras o regímenes autoritarios y por lo tanto lo central nos parece es que ahí no rige una democracia plena. Todos los otros países podemos hacer críticas a su democracia, pero hay hasta ahora separación de poderes, no hay necesariamente un amedrentamiento a la prensa, no del nivel que vemos en esos países. Y por lo tanto, esos países entonces los ponemos como regímenes justamente donde no hay democracia plena o derechamente dictaduras, como me hago cargo de mencionar. Vamos a seguir analizando este tema y para eso nos acompaña Thalita Sao, que las vamos a ir a buscar al otro lado del estudio. Thalita Sao Thiago Tanchey, ¿o no? ¿Ahí está bien? Sí, está bien. Muy bien, investigadora social, Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Diego Portales, ICSO, UDP. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Te leí un artículo muy interesante además en el diario El País porque es muy entrevistada también por diversos medios. Thalita, primero preguntarte, ¿cuál es la evaluación que harías tú del gobierno de Jair Bolsonaro? Bueno, yo creo que fue un gobierno que puso en cuestión nuestro pacto social y democrático, que es precisamente la Constitución de 88. Y ahí creo que es importante decir que no fue solo en lo que tiene que ver con la democracia, con la separación de los poderes y con el respeto a las reglas del juego de la democracia, sino porque nuestra Constitución de 88 también está fundada en un ideal de construcción de un estado de bienestar social en temas de salud, de educación, de previsión social, varios otros temas. Y en el gobierno de Bolsonaro tuvimos no solamente como amenazas constantes a la democracia en sus términos mínimos, pero también un proceso muy importante de cortes en el presupuesto y de desconstrucción de la estructura de protección social brasileña. Ahora,
La pregunta es, ¿quién está votando a quién en estos momentos? ¿Quién vota por Luis Ignacio Lula da Silva? ¿Quién vota por Jair Bolsonaro? ¿Cómo describiríamos a sus votantes? Claro. Yo creo que es importante primero decir que el sistema partidario, partidista y el sistema político brasileño tiene una división desde los 90, que es entre petistas y antipetistas, que son los partidarios del PT y los que no son partidarios del PT, del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula. Y desde como 2002, desde el primer gobierno de Lula, estos petistas, estas personas que tienen sentimientos positivos con relación al PT, vienen, es importante decir, de sectores más populares y más pobres de la población del noreste, y también son mujeres y personas pretas o pardas, que en Brasil son los negros, pero esta es categoría estadística. Y por otro lado, como que los antipetistas, que es el sector más importante y más fiel a Bolsonaro, viene de las capas medias altas y altas del sur y del sureste, con una expresión fuerte en el centro de Brasil por el tema del agronegocio. Y un electorado que hoy día es lo que sostiene a él, porque ahí hay el cruce de religión e ingresos, que son los evangélicos. ¿Qué ha pasado también? Y eso es muy importante, porque en nuestro continente es importantísimo, tal vez el país con mayor cantidad de población cristiana, practicante además, y el votante evangélico fue muy importante para Jair Bolsonaro. ¿Sigue siendo tan fiel a Jair Bolsonaro o se ha desencantado? Es el sector más fiel a Bolsonaro. Los evangélicos siempre estuvieron en la política en Brasil. Incluso es importante decir que los evangélicos fueron una base importante de apoyo a los gobiernos de Lula y Dilma. Pero después de 2016 hay un despliegue de los evangélicos y ahí hay una conjunción casi carnal entre los evangélicos y Bolsonaro, en especial por la dimensión sociocultural del programa de Bolsonaro, en lo que tiene que ver con papel de la iglesia, de la religión en los colegios, en el Estado, derechos de las mujeres, derechos de grupos sociales minoritarios. Y claro, aunque Brasil esté en un momento pésimo en términos económicos, este sector sigue apoyándole. No como lo apoyó en 2018, pero es una base que garantiza este punto de partida que él tiene hoy día. ¿Cuáles son hoy día los partidos más relevantes en el sistema político brasileño, que es un sistema que dentro de los problemas que tiene es que es muy fácil armar, desarmar partidos? Hay incentivos como el financiamiento además fiscal para armar nuevas tiendas políticas. Entonces, claro, desde que llega al poder Lula, ya los partidos tradicionales empiezan a tener algún grado de problema, pero sigue el PT y el PSDB siendo muy fuertes. Cuando llega Bolsonaro hay un cuestionamiento aún más fuerte y un quiebre ahí. ¿Cuáles son hoy día los partidos más importantes y cuáles son ideológicamente sus lineamientos? Claro, de la transición a la democracia hasta 2018 teníamos el PT, el PSDB y el PMDB. Y de el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que era el que habíamos mencionado. Esto. Y de estos tres partidos tradicionales, el único que sobrevivió a las elecciones de 2018 fue el PT justamente. Y lo que tenemos hoy es el PT de un lado y del otro lado es Bolsonaro, pero sin un partido. Es difícil decirte otro partido que sea tan importante, porque ponte tú, por ejemplo, que el PSL, el Partido Social Liberal, era un partido gigantesco porque Bolsonaro estaba allá. Pero ahora que no está más allá, ahora el PL. Claro, porque se salió en 2019. Es el partido en que él está. Claro, porque del Partido Social Liberal se sale Bolsonaro el 2019 y ahora entra a fines del 2021 al Partido Liberal, que no es lo mismo que el Partido Social Liberal. Entonces, es el 10º partido de Bolsonaro. Buen punto, cierto. Que fue un diputado además que no era tan conocido hasta que llega a postularse a la presidencia, ¿no? Y hoy día entonces, ¿cuál dirías que es el principal problema de la democracia brasileña y del sistema de partidos? Yo creo que es la construcción de partidos de centro
de centro-derecha y de derecha fuertes, estables y con capacidad de responder a este electorado y de responder a este electorado incluso en términos democráticos, porque lo que pasa es que el liderazgo de Bolsonaro es muy personalista y me parece que también, claro, es un liderazgo que está constantemente amenazando la democracia. Y si tuviéramos más allá de un partido de izquierda y de centro-izquierda fuerte, como es el caso del PT, partidos del centro y de la centro-derecha y derecha también fuerte, esto haría bien a la vitalidad de la democracia brasileña. ¿Qué otros desafíos va a enfrentar quien sea que gobierne Brasil? Son muchos, pero creo que es como en especial la recuperación de la credibilidad brasileña en nivel internacional, porque Brasil hoy día ya no es como que un actor político relevante en términos internacionales. Entonces, en este punto creo que es importante porque tenemos una agenda que es un tema de mucha relevancia hoy día, que es de clima, de medio ambiente, y que Brasil tiene un rol fundamental en esto por la Amazonía. Y eso que hoy día es como que Brasil nega. Tenemos un presidente que nega el cambio climático, nega el deforestamiento de la Amazonía, esto todo. Y en términos nacionales, creo que el desafío es atacar los altos niveles de desigualdad con foco en la pobreza y el hambre y recuperar una estructura mínima de protección social que ha sido muy dañada en los últimos años en Brasil. ¿Y qué rol pueden jugar los militares en esta elección? ¿Hay riesgo real que se plegaran a un intento de desconocer unos resultados si es que fueran desfavorables para Bolsonaro, o eso no es muy posible? Esa es una muy buena pregunta que yo todavía no tengo una respuesta, pero puedo decir algunas cosas. Yo creo que todo esto va a depender de las elecciones y de lo que pasa en las elecciones en términos de si Bolsonaro va a la segunda vuelta, cuál es la diferencia de los votos entre Bolsonaro y Lula en la primera vuelta, si pierde, en caso que pierda, si pierde en la primera o en la segunda vuelta. ¿Y por cuánto? De cuánto pierda, claro. Porque, por ejemplo, yo creo que si Bolsonaro pierde en la primera vuelta, lo que yo no creo mucho que va a pasar, pero si pasa eso, con una diferencia muy grande, ahí la cuestión se pone mucho más complicada para él no reconocer el resultado. Pero si va a la segunda vuelta, ahí tiene como que 3-4 semanas para hacer mucha confusión, mucho ruido, para armar mejor su equipo, para ya pensando como en después de eso. Entonces creo que hay cosas que todavía están abiertas. Y cuando hablamos de los compañeros de fórmula que cada uno eligió, ¿fue acertada o no la estrategia? En el caso de uno, un ex militar, en el caso y ex ministro de Defensa, me refiero al caso de Bolsonaro, en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, decide por un político centrista. ¿Fueron buenas o malas las estrategias en términos electorales? Yo creo que la decisión de Lula por Alckmin no fue una decisión para vencer las elecciones. ¿Ya? Porque la verdad, en términos de votos, Alckmin no cambia casi nada para Lula. Pero sí no ya fue una estrategia pensando que tiene este desafío, que es como garantizar el cambio de mando y después de eso ser gobierno y armar una coalición en un contexto en que vivimos en un sistema de muchísimos partidos, como usted decía, Mónica. Y para Bolsonaro, yo creo que él sigue hablando con su base, porque el tema es que Bolsonaro necesita tener muy cohesionada su base electoral, que son los evangélicos, el agronegocio, la industria de las armas y los militares, que son súper importantes para él, no solamente en términos ideológicos, pero en su gobierno, que ha subido mucho el número de militares que hoy día son parte del Ejecutivo brasileño. Entonces,
me hace sentido las dos estrategias. Y no creo que, por ejemplo, una mujer como vicepresidenta de Bolsonaro cambiaría sustantivamente el voto femenino a Bolsonaro en Brasil. ¿Qué tan decidida está la elección? En mi visión, yo creo que la elección, que la incertidumbre no es en términos de resultado, sino de cuál va a ser el comportamiento de las élites políticas, económicas, después que se terminen las elecciones. Pero de verdad creo que Lula es tipo favoritísimo y que es muy difícil que él no sea el ganador de estas elecciones. Thalita, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime, ayudándonos a poner en contexto esta elección que es tan importante para el continente y para el mundo, ¿no? Gracias a ti, Mónica. Un gusto. Dejamos entonces hasta aquí Conexión Global Prime, pero seguimos atentos a lo que ocurre en Chile y el mundo nos importa. Y cómo no, el gigante de América Latina, un país además que en su momento era parte de las BRICS, lo sigue siendo, pero que tenía un futuro esplendoroso, enfrenta días decisivos y seguimos muy atentos en Conexión Global Prime y en CNN Chile. Nos vemos, chao.